si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14:3. Bienvenidos a todos. Vamos a estudiar la lección número 12, sábado 20 de marzo 2021, el reino eterno. Hemos llegado a esta lección tan importante para nuestra vida, tan esperanzadora. Esa lección que nos va a dar ese ímpetu para seguir en esta lucha, queridos, y encaminarnos hacia la patria celestial. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Padre, Señor, acógenos en este momento por amor a tu nombre. Señor, queremos escuchar tu palabra y que ella nos dé paz, sosiego a nuestras almas sedientas, Señor. Bendícenos a todos, nombre por nombre, en el lugar más apartado donde nos encontremos. La bendición también alcance a nuestras familias, a las personas que nos rodean, a los que estamos motivando, a los que estamos predicando, Señor. Todo quede bajo tu poder, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, en el nombre del Señor Jesús, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Gracias a Él, porque nos da la vida, y aún estamos compartiendo su bendita palabra. Y gracias a ustedes, mis queridos hermanos, que permiten que semana a semana estemos juntos estudiando el Evangelio. Hay un hermoso versículo que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 3, que dice: «Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación». Hoy estudiaremos la lección número 12. Estudiaremos el acontecimiento más hermoso que el mundo está a punto de presenciar. Y para el pueblo de Dios, una inmensa alegría ver a nuestro Salvador viniendo en las nubes a recoger a sus hijos. El tema para esta semana es el reino eterno. El contenido de la lección tiene 3 puntos importantes. El primero es un reino santo. ¿Quién establecerá el reino celestial? El segundo punto dice el Salvador viniendo en las nubes. ¿Cómo será la venida del Señor Jesús? Y el punto número 3 dice la reacción del rey. ¿Cuál fue la reacción de Nabucodonosor luego que Daniel culminara con la interpretación del sueño de la estatua? La pregunta número 1 tiene como subtítulo un reino santo y tiene 2 interrogantes. La primera dice: ¿qué reino señaló Daniel después de indicar la naturaleza temporal de los reinos terrenales? ¿A quién representa la roca? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 2 versículo 34, 44 y 45? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice: «Por tanto Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure». A ver, estamos estudiando la piedra que destruye la imagen y que se convierte en una montaña. Hemos visto a lo largo del tiempo y después de la división de Roma que el ser humano hizo varios intentos por reconstruir este imperio. Pero la palabra de Dios dice
que estas naciones que representan la mezcla del hierro con el barro, se mezclarán por medio de alianzas, pero no se unirán. Mira, de las 10 tribus que dividieron Roma, 3 fueron destruidas. ¿Cuáles fueron esas tribus destruidas? Fueron los ostrogodos, los érulos y los vándalos. Y las restantes, o las que no fueron destruidas, se convirtieron con el pasar de los siglos en países europeos de la actualidad. En esta época, la Unión Europea es el intento más reciente de unificar los países divididos europeos. Se hacen grandes esfuerzos para lograr la unión de estas naciones, pero por medio de alianzas humanas, de matrimonios. Es decir, se mezclan, pero no se unen. Tal como lo dijo el profeta Daniel en su profecía. Ahora, es durante este periodo que la profecía de Daniel dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Hermanos, la piedra que nacería es el Señor Jesús. Ahora, Daniel estaba casi culminando la interpretación del sueño a Nabucodonosor. La Biblia llama a este rey, Rey de Reyes. Así lo dice Ezequiel capítulo 26, versículo 7. Nosotros, que ya vivimos aproximadamente 2600 años después del profeta Daniel y también de Nabucodonosor, conocemos la secuencialidad de estos reinos. Esto debido a la historia ya pasada. Claro, para ellos en su época, casi todo el sueño era una profecía o una historia por cumplirse. Para nosotros, mis hermanos, casi todo el sueño ya es historia. Es una profecía por concluir. Ahora fíjate, si para ellos la verdad presente era la cabeza de oro, hoy para nosotros esa verdad presente son los dedos de los pies de la imagen. Ellos vivieron al inicio del sueño. Nosotros vivimos al final de ese sueño. También el profeta Daniel dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es decir, mis queridos hermanos, que el reino de Cristo es atemporal, insustituible e indestructible. Y recuerda que estamos en la parte final del sueño profético, como te lo dije anteriormente. Estamos en la época de los dedos, de los pies. Y son estos dedos que están intentando unirse, pero no pueden hacerlo. Así lo dice la profecía. Ya lo hemos dicho también que el último esfuerzo es la Unión Europea. Ahora, el hecho que la piedra es cortada, no con mano, significa que es una decisión de Dios. Nadie en el mundo puede adelantar o retrasar o tal vez detener la venida del Señor Jesús. Esa piedra que destruirá la imagen está a las puertas de venir al mundo por segunda vez. Pero en esta oportunidad será el día largamente esperado. Este día será para que el Señor destruya a todo el mundo pagano. Este día será el fin de la maldad, hermanos. Este es el día que muchos la tenían como tardanza. Ese será el día que el Señor Jesucristo establezca su reino, y es el que permanecerá para siempre, así como lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 19 al 14. Hermanos, la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, de la que habla el profeta Isaías, es Cristo Jesús. La piedra es un símbolo del eterno reino de Dios. El Señor Jesús es representado en la palabra de Dios como una piedra o como una roca.
Así está escrito en Salmos capítulo 18, versículo 2. Y el Mesías es una piedra preciosa, de mucho valor. Y el profeta Isaías dice, el que creyere no se apresure. Es decir, quédate en ella, porque bajo ella estás seguro. Hermanos, estamos en tiempos en la cual abunda la falsedad, el engaño, por todos lados. Y la palabra de Dios dice que estos engaños, estas falsedades, continuarán aumentando. Entonces, la única opción de refugio que tenemos es el fundamento, es una piedra probada, es una piedra angular, es una piedra preciosa, es un fundamento, es Cristo Jesús. Todo aquel que crea y se arrepienta, pida perdón y haga su voluntad, no será perturbado. Él gozará de tranquilidad y descansará espiritualmente en la piedra que es el Señor Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué reino señaló Daniel después de indicar la naturaleza temporal de los reinos terrenales? Dios establecerá un reino que perdurará para siempre. ¿A quién representa? La roca. La roca representa al Señor Jesucristo. Pregunta número 2. ¿Qué acontecimiento se señala? ¿Qué imponente engaño precederá a este evento? ¿Qué nos dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 3? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 27 dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa cuando estuvo en la tierra. Él dijo que iba al Padre a preparar lugar para vosotros. ¿No es hermoso, hermanos? Nuestro Padre eterno tiene preparado para cada uno de nosotros lugar, mansiones hermosas en su reino celestial, donde sus hijos estarán con Él. Por eso dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí vemos dos niveles muy interesantes de existencia. Es decir, lo que ocurre en la tierra y lo que ocurre en el cielo. Mientras Cristo prepara en el cielo las mansiones celestiales y también su venida, en la tierra el mismo Señor nos prepara para este hermoso viaje. El Señor nos dejó físicamente, hermanos, pero no para siempre. Cristo tiene la seguridad de que se encontrará con Pedro, con Juan, con Santiago, con Felipe, con Pablo. Cristo estará contigo, mi querido hermano. Estará con todos los demás, con aquellos que hacen su voluntad y obedecen su ley. Y un día juntos estaremos en la casa de Dios, en la cual Cristo nos prepara para estar junto a Él, mis queridos hermanos. Pero, como ya lo dijimos en la interrogante anterior, estamos viviendo en una época de engaño, de mentira. Y es que antes que el Señor venga, Satanás engañará al mundo y dirá que Él es el Cristo. Entonces, es un periodo en el cual se manifestará el usurpador, el hombre de pecado, el anticristo. Y en varias partes del mundo se manifestará y engañará a muchos con sus señales, incluso hasta los escogidos, mis hermanos. Entonces Dios ordena
Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Hoy hay muchos engañadores que se hacen pasar por Cristo. Hoy se escuchan de muchos milagros, pero estos milagros, entre comillas, deberían ser examinados cuidadosamente, porque el engañador también hace grandes milagros. Entonces, esos milagros no serán del Señor Jesucristo, sino del anticristo y también de su falso profeta. Ahora, la venida del Señor Jesús será visible para todos. Vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Entonces, mi querido hermano, no te olvides. Si alguien te dice, mira, está en el desierto, no salgas. O si alguien te dice, mira, está en los aposentos, no lo creas. Acepta la advertencia que nos da el Señor ante los falsos profetas y también ante esos falsos milagros. ¿Sabes cuál es esa advertencia? Él dice, no creas, no mires, no salgas. Así está escrito en el libro de Mateo capítulo 24. ¿Cuál sería aquí la respuesta a estas interrogantes? ¿Qué acontecimiento se señala? La segunda venida del Señor Jesús. ¿Qué imponente engaño precederá a este evento? Los falsos cristos, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué será lo único que preservará a una persona de aceptar este gran engaño? ¿Qué nos dice el libro de Juan capítulo 5, versículo 39, primera parte? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por el sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, estamos viviendo momentos muy difíciles, tiempos que están profetizados en la palabra de Dios. Confusiones, pestes, engaños, maldad. Y cuando no escudriñamos la Biblia, somos presa fácil de caer en las garras del enemigo. El Señor Jesús ordenó que debemos escudriñar las Escrituras. Observa el versículo 39 del capítulo 5 del libro de Juan. Allí encontramos que lo único que necesitamos en la vida para no dejarnos engañar es el estudio minucioso de la Biblia. Por eso es que el Señor decía, mi pueblo ha sido engañado por falta de conocimiento. Es que allí en la Biblia encontramos la receta para vivir con el Señor Jesús. Allí encontramos el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, cuando estudias la Biblia con diligencia, conoces la verdad. Y cuando conoces la verdad, nadie te puede engañar, porque descubrirás al engañador disfrazado. Estarás firme en la palabra divina de Dios. El Señor nos moldeará para enfrentar las tentaciones y soportar las pruebas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 también nos exhorta a esforzarnos para conocer la verdad, hacer todo esfuerzo para estudiar las Sagradas Escrituras. Así dice en la palabra de Dios. Pero ese esfuerzo y ese conocimiento es de carácter personal y debe ser con prontitud. ¿Y sabes por qué debe ser con prontitud? Porque la venida de Cristo está muy cerca. Y el Señor quiere que te esfuerces individualmente para que cuando Él venga te encuentres en una situación de pureza, limpio, perfecto y en paz con Dios y también con las personas. Hay mucha gente en el mundo que vive en una situación de ceguera espiritual. Es por eso que cuando lee la Biblia no la entiende. Ahora, los ciegos de espíritu aman el mundo pecaminoso y son fuertemente atraídos hacia él. Es que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Así está escrito en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y aquellos ciegos espirituales serán hallados culpables en el día del juicio final. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué será lo único que preservará a una persona de aceptar este gran engaño? Lo único que nos protegerá será conocer la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Cómo ocurrirá la segunda venida de Cristo? ¿Qué petición del Padre nuestro hallará entonces cumplimiento? ¿Quién únicamente podrá ser ciudadano de este reino? ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo capítulo 6, versículo 10, que dice, primera parte, venga tu reino. El libro de Juan capítulo 3, versículo de 3 al 5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Apocalipsis 1:7 nos da un mensaje alentador y de esperanza. Es un mensaje, además de hermoso, muy seguro, debido a que Dios siempre tiene el control y su voluntad se cumplirá. Hermanos, veamos cómo será el más hermoso acontecimiento de todos los tiempos, la venida del Señor Jesús. Veamos qué característica podemos encontrar aquí. Primero, el versículo dice que vienen las nubes. Eso revela la venida física, corporal de Cristo. Segundo, todo ojo lo verá, es decir, que es visible. Su llegada será tan pública y evidente como un relámpago. El Señor no necesitará ninguna presentación y todos se darán cuenta de su aparición. El conflicto de los siglos dice que aparece en el este una pequeña nube negra, cuyo tamaño es como la mitad de la palma de la mano. Eso es por la distancia, mis hermanos. Pero conforme se va acercando, se hace más evidente la hermosura del Señor. Y aquí, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios sabe que es la señal de Cristo. Bien, entonces, la primera característica de la venida del Señor es que es visible, es corporal. No habrá necesidad de que nadie lo anuncie por las calles, ni mucho menos en las redes sociales. La segunda característica es que es audible, es decir, que todo lo oirán. Así está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la tercera característica es que la venida del Señor es universal, es decir, ocurrirá en todo el mundo al mismo tiempo. Dios no necesita, mis queridos hermanos, de la televisión, o del satélite, o del internet para mostrar su llegada. Entonces, cuando aparezca la señal de Cristo en el cielo, hará que se lamenten todos y todas las tribus de la tierra. ¿Y por qué se lamentarán? Ellos se van a lamentar porque pisotearon la ley eterna e inmutable de Dios. Es decir, los 10 mandamientos, específicamente el 4.º mandamiento. No guardaron el día sábado. Ellos aceptaron la marca de la bestia o la ley dominical. Ahora, algo que debemos conocer es que Cristo no tocará la tierra, sino que los redimidos serán arrebatados a las nubes con él. Así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17.
Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y es aquí donde nuestra naturaleza pecaminosa, la mancha de pecado, la inclinación al mal, que es natural ahora a causa del pecado, será finalmente erradicada. Y recién entonces podremos mirar cara a cara al Señor Jesús, porque en nosotros mismos recién seremos santos y perfectos. Cuando el Señor venga, el cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra temblará, dice la palabra de Dios, y todo monte y toda isla se moverá de su lugar. Así está escrito. Y allí estará el Señor, envuelto en llamas de fuego. Entonces, ¿qué petición se cumplirá? La promesa del reino celestial. Venga tu reino. Como el pueblo de Dios clama en cada una de sus oraciones. Ahora, ¿qué debemos hacer para pertenecer al reino glorioso de Cristo? Tenemos que nacer de nuevo, en espíritu y agua. Solo así, hermanos, podremos ser ciudadanos del reino celestial de Cristo. También es importante atender las Escrituras. La Biblia dice que todo ojo lo verá. Es decir, impíos y justos verán al Señor, pero solo entrarán al reino celestial los justos, los que hicieron su voluntad. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Cómo ocurrirá la segunda venida de Cristo? Será visible, todos lo verán. ¿Qué petición del Padre nuestro hallará entonces cumplimiento? Venga tu reino, dice la palabra de Dios. ¿Quién únicamente podrá ser ciudadano de este reino? Aquellos que hagan su voluntad. Así que, mis hermanos, hay que bautizarse ya, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón al Señor y hay que vivir de acuerdo a su voluntad. Pregunta número 5. ¿Qué impresión hizo en Nabucodonosor la interpretación del sueño? ¿Qué reconoció? ¿Qué dice Daniel capítulo 2, versículo 46 y 47? Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Esta interrogante es muy importante, hermanos, porque nos habla de un rey que reconoció a Dios como Dios de dioses. Luego que Daniel diera la interpretación del sueño, el rey de Babilonia reaccionó de una manera extraordinaria. Se postró y se humilló ante el profeta Daniel. Es que para Nabucodonosor era más fácil arrodillarse ante un hombre o una estatua que arrodillarse ante el mismo Jehová. El rey del imperio más poderoso del mundo reconoció la superioridad del Dios de Israel. Ahora, la Biblia nos habla de 3 sucesos que le acontecieron al rey Nabucodonosor. Primero, el encuentro personal con Dios. Fue en el sueño, que está escrito en Daniel capítulo 2. Segundo, la manera como asimiló el mensaje el rey. Y cómo es que Nabucodonosor reconoce a Jehová como Dios de otros dioses y sobre otros dioses también. Y tercero, acepta, engrandece y glorifica al Dios del cielo. Así está escrito en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 37. ¿Y qué es lo que declaró Nabucodonosor sobre Dios? Primero reconoce que el Dios de Daniel es Dios de dioses, es decir, que declara la omnipotencia de Dios. El segundo dice que Dios es revelador del misterio y de misterios también. Aquí declara que Dios es omnisciente. Y tercero, Nabucodonosor bendice a Jehová. Se identifica con Daniel
y confirma la eternidad de Dios, porque declara, vive para siempre, dice el mismo rey Nabucodonosor. Así está escrito en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 34. El rey comprendió entonces que la sabiduría de Dios no tiene límites, a diferencia de la sabiduría de sus sabios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué impresión hizo en Nabucodonosor la interpretación del sueño? Dio la impresión de que Nabucodonosor creyó en Dios. ¿Qué reconoció? Reconoció que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Pregunta número 6. ¿Qué recompensas impartió el rey a Daniel? ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 2 versículo 48? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Hermanos, Daniel fue un hombre cautivo, en peligro de muerte, pero con fe genuina en Jehová. Luego de explicar e interpretar el sueño al rey babilonio, Nabucodonosor lo engrandeció y pasó a ser gobernador de la nación más poderosa del mundo. Este hecho, hermano, fue muy parecido a lo que le sucedió a José en Egipto. Recuerda esa historia, ya que él también fue nombrado gobernador de Egipto en esa época, luego de haber interpretado el sueño del faraón. Recuerda las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Es algo parecido. Mira, tanto a Daniel como a José, Dios les cambió la vida por interpretar un sueño. El rey había prometido honores y grandes dones a la persona que le dijera y le interpretara el sueño. Y ahora correspondía al rey cumplir esa promesa. Y aquí estaba la recompensa para Daniel. Nabucodonosor cumple con su promesa y también recompensa a Daniel, a pesar de que el profeta le dijo que no era mérito propio, sino de Dios. El profeta dijo que era Dios quien le iba a explicar e interpretar el sueño, pero igual el rey recompensó a Daniel. ¿Cómo? Primero le dio muchos honores, es decir, la más elevada posición en el reino babilonio. Segundo, le dio muchos regalos. Y tercero, fue gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y cuarto, fue supervisor y dirigente de todos los sabios, lo que hoy en día se conoce como jefe de los científicos. En esa época también habían científicos en Babilonia, por eso eran sabios. En otras palabras, Nabucodonosor le dio a Daniel jerarquía, nivel social, economía y posición política. Posición política, ¿por qué? Porque fue gobernador de la provincia de Babilonia. Y también fue jefe de los sabios o jefe de los científicos de Babilonia. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué recompensas impartió el rey a Daniel? Le dio honores, dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pregunta número 7. ¿En quién pensó Daniel aun cuando fue honrado? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 2 versículo 49? Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel siempre tuvo a Dios en primer lugar y estuvo siempre al lado de sus amigos, sin egoísmos, sin rencores, sin orgullo. Llevaban una vida de hermanos. Eso conllevó que sus amigos también estuvieran en primer lugar junto a Daniel. Daniel no se olvidó de sus compañeros, eso es lo importante, y solicitó al rey que también ellos fueran premiados. Es que estos muchachos eran sus amigos y estaban con él en constante oración. Entonces Nabucodonosor accedió su petición y Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron también colocados sobre los negocios de Babilonia. Con esto Daniel demostró su humildad, su compañerismo y sobre todo su fidelidad. Y también, hermanos, de esta manera, estos jovencitos que habían sido deportados a Babilonia como cautivos de guerra, ocuparon
los más altos cargos de autoridad dentro del imperio babilónico. Sin duda que Dios obraba en ellos. Mira, Daniel mismo era muy joven. Sin embargo, fue hecho jefe de todos los sabios del reino. Imagínate que esas personas que trabajaban allí eran muchos mayores que él. Pero gracias a Dios, Daniel llegó a ser el jefe de los científicos, el jefe de los sabios del reino de Babilonia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿En quién pensó Daniel, aun cuando fue honrado? Daniel pensó en sus amigos y hermanos en la fe del Señor. Hermanos, ¿qué decir de la lección? Daniel en su profecía declara que una piedra destruirá a los pies de hierro y barro cocido. Y el Dios del cielo levantará a un reino que no será destruido jamás. Ese reino es el reino del Señor Jesús. Y estamos a las puertas que se establezca su reino celestial y destruya a todo reino terrenal. Eso será cuando venga nuestro Rey y Salvador en las nubes, cuando todo ojo lo vea, lo escuche al son de la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo para llevar a su pueblo, dice la palabra de Dios. Hermanos, es en ese momento que los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación, porque aceptaron seguir a la bestia. Es que ellos no aceptaron los 10 mandamientos de su santa ley. Ellos no aceptaron el 4.º mandamiento, es decir, el día sábado, sino que se sometieron a las leyes del mundo. Ellos aceptaron la marca de la bestia, mis queridos hermanos. Entonces se cumplirá la hermosa profecía: venga tu reino. El reino celestial estará con nosotros, hermanos. Pero el Señor también nos dice que antes que Él venga, muchos falsos cristos habrán en la tierra. Y la orden del Señor es escudriñar las Escrituras para que conozcan la verdad, para que no seamos engañados. Es que allí está la verdad. Y cuando conozcamos la verdad, nadie nos podrá engañar. Por más que nos digan que Cristo está en las calles, no creas, no escuches, no salgas, dice el Señor. Amigos y hermanos, escrito está en la palabra de Dios. Cuando el Señor dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hoy es el momento que nosotros escudriñemos las Santas Escrituras para que no nos engañen. Hermanos míos, la palabra de Dios dice que para pertenecer al reino celestial es necesario nacer de nuevo en agua y espíritu. Si aún no lo has hecho, mi querido hermano, mi querido amigo, te aconsejo que lo hagas hoy mismo. Cristo viene pronto. Estamos viendo las señales. Dios es Dios de dioses y Señor de señores, tal y como lo reconoció Nabucodonosor cuando Daniel culminó con la interpretación del sueño. Hermanitos, desde aquí te deseamos un feliz sábado y que el Dios del cielo te bendiga en el nombre de Jesús. Hasta la próxima semana, si así es el deseo del Señor. Amén. Gracias a todos. Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos tan felices, queridos. Hemos llegado ya a más de 2.000 vistas. Ahora nuestra meta es llegar a 3.000 vistas. Y agradecemos a todas las personas que se han suscrito, los que están atentos. Que Dios les bendiga grandemente. Sigamos compartiendo este trabajo. Lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, animándonos unos a otros. Y vosotros, allí donde están, son nuestra mejor inspiración, nuestro motivo. Que el Señor bendiga grandemente a nuestro Maestro
el que ha tomado como un instrumento humano. Por favor, sus oraciones con él y con todo el equipo. Dios esté con vosotros. Pasemos un sábado hermoso, un sábado que nos reconforte, predicando, llamando al pecador, invitándoles que vengan, que se arrepienten, que confiesen y que esperen ese pronto regreso de nuestro Señor. Eso es lo que inunda nuestros corazones. En nuestro corazón no tiene que haber temor, porque ya nosotros conocemos quién es el dueño de la vida y quién venció a la muerte. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se acaba acá nomás, hay un continuará, queridos. Reconfortémonos unos a otros, a los que están pasando pruebas muy duras. Estamos orando, somos un equipo. Y Dios ha de permitir, si es su voluntad, en un momento no muy lejano nos podamos estrechar, porque ya somos familia. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por este bonito encuentro, Señor. Te manifiestas de manera poderosa. Gracias porque formaste esta iniciativa, Señor, en el momento preciso para poder difundir tu palabra. Gracias por nuestro Maestro, Señor, a quien tomas como instrumento y a quien tú instruyes, Padre Santo. Señor, bendícelo, Padre mío, cada vez. A él, a su familia, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando sábado a sábado, los que recién se están incorporando, a cada uno según sus necesidades, Señor, te pido encarecidamente que te manifiestes con poder y que podamos ser testigos que tu palabra reina, Señor, que tus profecías se cumplen, que tus promesas se cumplen, Señor, y que pronto vienes a esta tierra. Infúndenos de ese aliento, de esas fuerzas, Señor, para seguir en la lucha. Permite que podamos brillar en donde estemos. Permite que podamos sonreír, que podamos dar esperanza al cansado, Señor, aliento a las personas que se sienten derrumbadas. Padre mío, tómanos como instrumentos tuyos para la predicación de tu mensaje. Guárdanos con tu poder y permite otro encuentro según tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.